Saludos desde mi atalaya. Repliegue, retirada, afganización, términos que encubren la verdadera realidad de la repatriación a partir de este mismo mes de julio de las tropas americanas y consiguientemente de las de los demás aliados de Afganistán. Para los talibanes no hay en cambio duda semántica alguna, es decir, su país, o por mejor decir, su conglomerado territorial, al que denominan sin tapujos Emirato Islámico de Afganistán, ha vuelto a ser inexpugnable para el imperio americano, como antes lo fuera para el soviético y antes aún para el británico. El anterior presidente de Estados Unidos, George Bush, decretó la invasión de Afganistán con el pretexto de cortar de raíz la cizaña del terrorismo global, el que había logrado por vez primera en la historia atacar el corazón mismo del sistema capitalista occidental simbolizado en las Torres Gemelas de Nueva York. Después, a medida que los tradicionales aliados hubieron de sumarse a la guerra, los gobiernos respectivos hubieron de fabricar un abundante argumentario con el que justificar invasión, ocupaciones, bombardeos y combates con los insurgentes afganos e incluso callar ante ignominias como la del penal de Guantánamo. En casos como el del gobierno español llegó a resultar patético incluso el ímprobo esfuerzo de sus ministros y diputados socialistas por cumplir la consigna del presidente Rodríguez Zapatero de no emplear en ningún caso la palabra guerra para referirse a la carnicería de Afganistán. Durante los 10 años que dura la guerra más larga librada por Estados Unidos en toda su historia, el mensaje a la opinión pública se terminó de asentar en base a dos misiones: acabar definitivamente con el terrorismo islámico y construir una democracia. A día de hoy puede afirmarse rotundamente que ninguno de ambos objetivos se ha cumplido. Los talibanes no solo han vuelto a tomar el control de grandes extensiones de Afganistán, sino que también imponen en tales territorios su radical y extremista interpretación del Islam. Siguen lapidando a las adúlteras y cortando las manos a los ladrones. Tampoco Hamid Karzai, el presidente afgano, impuesto y protegido por la Alianza, ha logrado convertir a la democracia a un pueblo indómito, dividido en clanes y etnias tribales, cuyo único denominador común es el odio a Occidente y a sus valores. Aceptan aparentemente de buen grado el dinero y los favores con que americanos y europeos han pagado a sus líderes sus promesas de lealtad. Una fidelidad muy frágil, que mudaban tan pronto como olfateaban el cambio del viento o apenas olían la alteración de los equilibrios políticos o bélicos. Se cumple, por lo tanto, la advertencia que reiteraban a menudo algunos insurgentes afganos a los mandos de las tropas españolas. Ustedes, decían, tienen el reloj, pero nosotros tenemos el tiempo. Americanos, franceses, británicos, alemanes o españoles abrirán con su salida un nuevo ciclo en la política afgana y en el orden regional que incidirá sin duda en la seguridad mundial. En el mismo Afganistán, el presidente Karzai estará absolutamente perdido sin la ayuda exterior y no es descartable una intensificación de la guerra civil como en los años 90. A Estados Unidos la guerra de Afganistán le ha costado ya más de 1 billón con B de barbaridad o de burrada de dólares y más de 1.600 muertos. La Unión Soviética se dejó previamente 28.000 cadáveres y 50.000 heridos antes de salir pitando y abandonar a su suerte al presidente Nayibullah, ahorcado después en Kabul por los talibanes que le cortaron los genitales y se los metieron en la boca. España también ha abonado hasta ahora una factura superior a los 1.000 millones de euros, además del cuantioso e inestimable tributo humano de casi un centenar de víctimas. Desde que el presidente Zapatero anunciara la inamovilidad del calendario de retirada, los talibanes han recrudecido su ofensiva contra las tropas españolas, atentados que se han cobrado los primeros muertos en los vehículos blindados más modernos existentes en el mercado. La captura y muerte de Osama Bin Laden de una parte y la explosión de la denominada Primavera Árabe de otra han facilitado al presidente norteamericano la excusa para iniciar esta retirada de tropas que reclamaban de manera creciente cada vez más sectores de la opinión pública de Estados Unidos. Esta se halla sacudida por las preocupaciones que le suponen 14 millones de parados, un déficit descontrolado y no pocas dudas sobre su viabilidad como superpotencia mundial.
A ese tren de la desbandada, más o menos gradual y ordenada, fletado por Barack Obama, se han sumado los demás aliados, cuyos agobios domésticos convierten la guerra de Afganistán en una aventura lejana y exótica que economías al borde del abismo, como la española, no se pueden permitir. Los que fabricaron en su día el buenismo y las intervenciones humanitarias como justificación única de su aventura exterior tendrán ahora que decir la verdad, o sea, que aquella era en efecto una guerra cuyo desenlace, desgraciadamente ahora, se parece mucho a una derrota. Tendrán que asumir también que en las relaciones internacionales hay mucho más de confrontación que de amistad y compadreo, se trate de enfrentamientos bélicos o comerciales. Para el éxito en unos y otros hacen falta hombres de Estado, líderes resueltos, estrategas y auténticos especialistas. Quien carece de ellos, o se echa en brazos de incompetentes, se arriesga a pagar un alto precio, en el que no es un capítulo menor el convertir al país en una neocolonia de los más grandes.